Atari Pong Pong es una consola creada por Atari en 1975 y la segunda videoconsola de la historia. Fue la versión doméstica de la Arcade Pong también lanzada por Atari unos años antes. No llevaba cartuchos, sino que tenía solo un juego, el Pong, imitando el tenis de mesa de Magnavox Odyssey. No tardaron en hacerse copias del Pong, insertados en la circuitería de los televisores o como juegos para otras consolas. Después de hacer grandes inversiones intentando transformar una máquina recreativa de monedas en una consola doméstica, negociaron con Sears. Después de esto, Sears, cadena comercial en América, quedó asombrada con esta consola de Atari y decidió comprarla, quedando así con los derechos de la original Pong. Tras esto, Sears comenzó a lanzar versiones licenciadas de Pong que se conocieron como Telegames bajo la marca Sears. Modelos. Hubo varios modelos de Pong incluyendo los de Telegames, Telegames Pong 1975, Atari Pong 1976, Telegames Hockey 1976, Atari Super Pong 1976, Atari Ultra Pong 1976, Telegames Super Pong 1976, Atari Ultra Pong Doubles 1976, Telegames Pong 4 1976, Atari Super Pong Pro AM 1977. Atari Super Pong Ten 1977, Super Pong Pro AM Ten 1977, Atari Video Pinball C, 380 1977, Atari Video Pinball 1977, Telegames Pinball Breaker 1977, Telegames Speedaway, 1977, Telegames Hockey Tennis 1977, Telegames Hockey Tennis 2 1977, Telegames Hockey Tennis 3 1977, Telegames Pong Sports 4 1977, Telegames Pong Sports 4 2 1977. Atari vendió más de 55.000 unidades de la consola Pong. Atari 1972 no solo fue uno de los primeros videojuegos exitosos de la historia, también marcó el inicio de la industria moderna. Diseño de Pong. Concepto del juego. Pong fue diseñado por Alan Alcorn, ingeniero de Atari, como un ejercicio de prueba. Nolan Bushnell, fundador de Atari, le pidió que hiciera un juego simple de tenis de mesa en una pantalla. La idea era clara: 2 jugadores, 2 paletas, una pelota rebotando. El objetivo: devolver la pelota y evitar que salga por tu lado. Es decir, un tenis simplificado. Hardware. Placa electrónica discreta, no usaba microprocesador, todavía no eran accesibles. Todo estaba construido con transistores, resistencias y circuitos integrados de lógica TTL. Pantalla, monitor CRT, similar a un televisor en blanco y negro. Sonido, muy básico, un bip para el rebote y un bap para anotar punto, generado por osciladores eléctricos. Controles, 2 periles, potenciómetros, que movían las paletas verticalmente. Cada jugador giraba su mando para subir o bajar la barra. Elementos visuales en pantalla. Pelota, un cuadrado blanco que rebotaba automáticamente. Paletas, rectángulos verticales en los lados izquierdo y derecho. Marcador, números en la parte superior, dibujados de manera muy rudimentaria. Fondo, negro absoluto, sin escenarios ni adornos. Mecánica del rebote. La pelota no solo rebotaba en ángulo recto, dependía de dónde golpeara en la paleta. Centro de la paleta, rebote recto. Extremos de la paleta, rebote en ángulo más pronunciado. Esto añadía estrategia, no era solo reflejos. Puntuación. Se jugaba a 11 puntos, aunque algunas versiones cambiaban el límite. Cada vez que un jugador no alcanzaba la pelota, el otro sumaba un punto. Gabinete arcade. Caja de madera, con un monitor CRT incrustado. Tenía un monedero para insertar 25 centavos. 2 periles de aluminio en el panel frontal. Logotipo de Atari en la parte superior. Fue colocado primero en un bar llamado Handicap Pest Tavern, California, 1972. Curiosidad, la máquina se descompuso la primera semana porque el depósito de monedas estaba tan lleno que se trabó. Diseño sonoro y estético. Minimalismo extremo, obligado por las limitaciones tecnológicas. Sin música, solo sonidos electrónicos muy básicos. Su simplicidad fue lo que lo hizo adictivo y universal. Impacto del diseño. Pong demostró que la simpleza puede ser revolucionaria. Fue fácil de entender, cualquiera podía jugar sin leer instrucciones. Se convirtió en el primer gran éxito comercial de los arcades. Inspiró a que surgiera toda una industria de videojuegos. El diseño de Pong fue simple en gráficos, innovador en jugabilidad, barato en hardware y brillante en su efecto cultural. Mejoras de Atari Pong, de prototipo arcade comercial.
El primer Pong fue solo un ejercicio de prueba de Alan Alcorn. Atari lo transformó en máquina arcade de madera con monedero y controles resistentes. ¿Por qué mejoró? Necesitaban un producto rentable y duradero para bares y salones recreativos. Controles intuitivos. Usó periles giratorias, potenciómetros, en vez de palancas complicadas. Permitían precisión milimétrica en el movimiento de la paleta. ¿Por qué mejoró? Cualquier persona podía aprender en segundos, sin manual ni experiencia previa. Rebotes inteligentes. En vez de que la pelota siempre rebotara igual, Alcorn programó que el ángulo dependiera de la parte de la paleta donde chocaba. Esto dio estrategia y profundidad al juego. ¿Por qué mejoró? Evitó que fuera monótono y lo volvió competitivo. Marcador en pantalla. No usaba fichas físicas ni contadores externos, el puntaje aparecía en el monitor. Esto daba un aspecto moderno y limpio. ¿Por qué mejoró? Hacía que el juego fuera más fácil de seguir y más atractivo visualmente. Diseño robusto del arcade. Atari reforzó el mueble con materiales resistentes y un monedero seguro. Se probó en bares, soportando humo, derrames de cerveza y uso intensivo. ¿Por qué mejoró? Porque debía sobrevivir en ambientes hostiles y generar dinero constante. Sonido integrado. Añadieron efectos sonoros simples, bip al rebotar, bap al marcar punto. ¿Por qué mejoró? Aumentaba la emoción y la retroalimentación al jugador, algo vital para engancharlo. Modelo de negocio claro. Cada partida costaba 25 centavos. El éxito del primer prototipo, que se llenó de monedas hasta atascarse, demostró que la gente pagaba por jugar más y más. ¿Por qué mejoró? Convirtió un simple experimento en una máquina de ingresos masivos. Versiones domésticas. Tras el éxito en arcades, Atari lanzó Home Pong 1975. Conexión a la TV en casa. Consola con mandos giratorios integrados. ¿Por qué mejoró? Democratizó el acceso, llevando los videojuegos de los bares al hogar. Estandarización. Pong definió estándares que mejoraron la industria. Juego fácil de entender. Reglas claras. Rejugabilidad infinita. ¿Por qué mejoró? Creó la plantilla de diseño para futuros videojuegos. Atari mejoró Pong porque lo hizo más accesible, controles simples, lo volvió más divertido, rebotes estratégicos, lo convirtió en negocio, arcade y luego consola, lo transformó en resistente y confiable, hardware sólido, lo expandió a nuevos públicos, hogares. El resultado, Pong pasó de ser un experimento a un fenómeno cultural y el primer gran éxito de la historia gamer. Destellos. Pong no solo nació como un experimento, también fue el inicio de cómo Atari mejoraba un diseño hasta volverlo un éxito. Pong de Atari está lleno de datos curiosos que muestran cómo un juego tan simple cambió la historia. Datos curiosos de Atari. Pong nació como un ejercicio de prueba. Alan Alcorn, ingeniero de Atari, creó Pong porque Nolan Bushnell le pidió practicar. Nunca pensaron lanzarlo al mercado. Inspirado en un juego anterior, Bushnell había visto un juego de tenis en la consola Magnavox ADESI 1972. Pong fue su versión mejorada y más adictiva. El primer prototipo se descompuso por éxito. La primera máquina de prueba se instaló en el bar Handicap Best Tavern, California. A los días, el dueño llamó diciendo que estaba rota. Cuando Alcorn la revisó, estaba llena de monedas hasta atascarse. No tenía microprocesador. Pong funcionaba con circuitos discretos, lógica TTL, sin CPU ni software. Todo estaba cableado, a mano, en la placa electrónica. El rebote no era azaroso. El ángulo de rebote de la pelota dependía de dónde golpeaba en la paleta. Esto lo hizo mucho más realista y divertido que el tenis de Magnavox ADESI. El sonido era minimalista pero clave. Solo tenía bips y ups, pero esos efectos marcaron la diferencia. Sin ellos, el juego se sentía vacío. Demanda inesperada. Atari no podía producir suficientes máquinas. En 1973, había tanta demanda que Atari subcontrató fábricas externas para cumplir pedidos. Magnavox demandó a Atari. Magnavox, creadora de ADESI, demandó a Atari por plagio. Atari perdió y tuvo que pagar una licencia legal para seguir vendiendo Pong. El arcade fue la gallina de los huevos de oro. Cada máquina costaba unos $500 fabricarla. En un buen bar generaba más de $200 por semana en monedas. Fue el primer videojuego en TV para hogares, Home Pong, 1975. Sears vendió la versión casera en Navidad de 1975. Se agotó tan rápido que marcó el inicio del mercado de consolas domésticas. El diseño era robusto, pensado para bares. El gabinete estaba hecho de madera fuerte, porque debía soportar humo, bebidas derramadas y golpes. Fue construido casi como una máquina de pinball,
generó una ola de clones. Decenas de empresas copiaron Pong sin licencia. En Japón, Taito y Sega lanzaron sus propias versiones. Pong no fue el primer videojuego. Aunque muchos lo creen, Pong no fue el primero. Antes estaban Tennis Fortu 1958 y Password 1962. Pero Pong sí fue el primer gran éxito comercial. Su sencillez fue su arma secreta. 2 paletas, una pelota y un marcador. Esa simplicidad lo hacía universal, cualquiera podía jugar. Está en museos y colecciones. Hoy, máquinas originales de Pong se exhiben en museos de tecnología y cultura pop. Se consideran el nacimiento de la industria del videojuego. Marca de verificación gruesa blanca. Pong fue simple, adictivo y accidentalmente revolucionario. Gracias a sus curiosidades, pasó de ser un prototipo experimental a convertirse en la semilla de toda la industria gamer. Pong de Atari es un juego sin final en el sentido tradicional. No tiene niveles, ni jefes, ni pantalla final. Es un juego infinito. Solo termina cuando un jugador alcanza el puntaje máximo acordado, generalmente 11 puntos en arcade configurable en versiones caseras. Entonces, ¿quién llega al final? En Pong, los que llegan al final son el jugador ganador de la partida. Llega al final cuando alcanza el puntaje máximo. Por ejemplo, si el límite está en 11 puntos, el jugador que anota 11 primero gana. El final es simplemente la victoria en ese set. ¿Cómo lo logran? Anticipando rebotes, colocando la paleta en el ángulo adecuado, aprovechando la mecánica. La pelota rebota distinto según el punto de impacto, forzando errores del rival con tiros rápidos o esquinados. Los que juegan en modo maratón. En algunas versiones, arcade modificados o consolas caseras, los jugadores podían configurar la puntuación a un número más alto o jugar sin límite. Allí, llegar al final significa resistir hasta que alguien abandone o la partida se vuelva insostenible por cansancio. Había registros de jugadores en bares que pasaban horas enteras en la misma máquina hasta que el perdedor se rendía. Las versiones especiales con variantes. En los clones de Pong y en Home Pong, algunas versiones añadieron modos de juego como pelota más rápida, paletas más pequeñas, puntuaciones más largas. En estos casos, llegar al final significaba adaptarse al aumento de dificultad. En Pong, no existe un final programado como en los videojuegos modernos. El final es ganar el set, alcanzando la puntuación máxima. Los que llegan lo hacen con estrategia, reflejos y paciencia. Pong no solo fue un juego, fue el nacimiento de una industria. El origen de Pong 1972. Nolan Bushnell, fundador de Atari, le pidió a su ingeniero Alan Alcorn crear un juego sencillo como ejercicio. La idea estaba inspirada en un juego de tenis de la Magnavox Odyssey, pero Alcorn lo mejoró con pelota con rebotes variables, sonidos electrónicos, marcador en pantalla. Aunque fue un proyecto de prueba, el resultado era tan divertido y adictivo que Bushnell decidió convertirlo en un producto arcade. El primer test en un bar. En septiembre de 1972, Atari instaló la primera máquina de Pong en el bar Handicap Best Tavern, en Sunnyvale, California. A los pocos días, el dueño llamó a Atari diciendo que la máquina estaba rota. Alcorn fue a revisarla y descubrió que no estaba descompuesta. El depósito de monedas estaba tan lleno que se había atascado. Ese fue el primer indicador de que Pong podía ser un éxito comercial. La fiebre de los arcades. 1973-1974. Atari comenzó a fabricar máquinas Pong a gran escala. En bares, baliches y salones recreativos, Pong se convirtió en la atracción principal. Era fácil de entender, cualquiera podía jugar en segundos. En 1973, Atari vendía más máquinas de las que podía producir. Así nació la era dorada de los arcades. Báscula el conflicto con Magnavox. Magnavox demandó a Atari porque Pong se parecía al tenis de la Odyssey. Atari perdió y tuvo que pagar una licencia, pero ya había ganado tanta popularidad que la demanda no frenó su éxito. Al contrario, la polémica hizo que más gente conociera Pong. El salto al hogar 1975. Atari lanzó Home Pong, una consola dedicada que se conectaba al televisor. Fue vendida en exclusiva por Sears en Navidad de 1975. El stock se agotó casi de inmediato. Pong fue el primer gran videojuego casero, abriendo la puerta a toda la industria de consolas. El fenómeno global. Tras su éxito en EU, surgieron decenas de clones en todo el mundo. En Japón, empresas como Taito y Sega hicieron sus propias versiones. Pong dejó de ser solo un juego, se convirtió en un fenómeno cultural internacional. Estrella Blanca mediana razones de su fama.
Simplicidad universal, cualquiera entendía cómo jugar en segundos. Competencia divertida, 2 jugadores frente a frente, puro reflejo y estrategia. Adicción, siempre querías jugar, una partida más. Negocio rentable, generaba enormes ingresos en bares y salones. Expansión a hogares, rompió la barrera y convirtió los videojuegos en un pasatiempo familiar. Legado. Pong fue el primer éxito masivo de la industria del videojuego. Demostró que los videojuegos no eran solo experimentos, sino entretenimiento rentable y popular. Abrió el camino a la creación de Atari 2600 y la expansión de toda la industria gamer. Pong se hizo famoso porque era simple, divertido y accesible, porque generaba dinero donde se instalaba y porque fue el primer videojuego que pasó del bar a la sala de estar, conquistando al mundo. Pong es uno de esos juegos que parecen simples, pero esconden una historia enorme detrás. Historia de Atari. Pong. El nacimiento de Atari. En 1972, Nolan Bushnell y Ted Dabney fundaron la empresa Atari en California. Su primer juego arcade, Computer Space, fue un fracaso porque era demasiado complicado. Bushnell quería ahora un juego sencillo y adictivo que cualquiera pudiera jugar. Alan Alcorn y el experimento. Bushnell contrató a Alan Alcorn, ingeniero joven, y le pidió hacer un juego de tenis como práctica. La inspiración venía del tenis de la Magnavox Odyssey, la primera consola doméstica. Aunque solo era un ejercicio, Alcorn mejoró la idea con innovaciones. Rebotes de la pelota que variaban según donde tocaba la paleta, sonidos electrónicos al rebotar o marcar punto, marcador digital en la pantalla. Sin saberlo, había creado el videojuego más influyente de los años 70. El primer test en un bar. Atari puso el prototipo de Pong en el bar Handicap Best Tavern, en Sunnyvale, California. A los pocos días, el dueño llamó diciendo que la máquina estaba rota. Alcorn fue a revisarla y descubrió que no estaba dañada. El depósito de monedas estaba tan lleno que se había atascado. Ese momento marcó el inicio del boom de Pong. El éxito en los arcades, 1972-1974. En noviembre de 1972, Atari lanzó oficialmente Pong como máquina arcade. Cada mueble costaba poco fabricarlo, pero generaba cientos de dólares en monedas a la semana. Los bares y salones recreativos competían por conseguir una máquina. Atari no podía producir suficientes para cubrir la demanda. Pong fue el primer gran fenómeno de los videojuegos en espacios públicos. Báscula la demanda de Magnavox. Magnavox, dueña de la Odyssey, demandó a Atari por plagio en 1974. Atari llegó a un acuerdo, pagó licencia, pero ya se había hecho tan famosa que el juicio no detuvo el fenómeno. De hecho, la polémica hizo que más gente oyera hablar de Pong. El salto a los hogares. 1975. En 1975, Atari lanzó Home Pong, una consola dedicada que se conectaba a la televisión. Se vendió en exclusiva en Sears durante Navidad. Fue un éxito inmediato, miles de familias llevaron Pong a sus casas. Fue el primer videojuego en triunfar tanto en bares como en hogares. La fiebre mundial. Tras el éxito en EU, empresas de todo el mundo copiaron Pong. En Japón, compañías como Taito y Sega lanzaron sus propias versiones. Pong dejó de ser solo un juego, se convirtió en un fenómeno cultural global. Estrella blanca mediana porque se hizo famoso. Simplicidad universal, cualquiera entendía las reglas en segundos. Competencia directa, era divertido jugar contra otra persona. Adicción, siempre querías la revancha. Accesibilidad, barato de producir, fácil de distribuir. Expansión al hogar, abrió el mercado de consolas domésticas. Legado de Pong. Fue el primer éxito masivo de la industria del videojuego. Marcó el inicio de los arcades como negocio. Abrió el camino a las consolas de Atari y, después, a toda la industria gamer. Hoy, Pong es considerado un ícono cultural y se exhibe en museos de tecnología y arte. Marca de verificación gruesa blanca. Pong nació como un experimento, se volvió un éxito en un bar, conquistó los arcades, llegó a los hogares y terminó siendo la chispa que encendió la industria del videojuego.